En este informe vamos a hablar de la BN600 GT o TNT 600 GT, dependiendo del país donde estés viendo este video. Y es una moto realmente que nos gusta muchísimo porque tiene una gran cuota pasional. Hay motos que son muy racionales y hay motos que son sumamente pasionales y hay motos que están ahí en el medio. Esta moto realmente es una moto muy pasional. Realmente el que le gusta, y seguramente vos que estás viendo este video, te pasa igual que a mí, que nos tildan de locos por querer subirnos una moto y hacer grandes kilómetros, y por ahí teniendo la posibilidad de con esa plata comprar un auto cómodo y recorrer el país con aire acondicionado, preferimos subirnos a una moto de estas que nos dé el viento en la cara, y si llueve no importa, y vamos a preferir dejar el auto en el garage y salir con la moto a hacer travesías y disfrutar de eso que es tan lindo y que ni siquiera nosotros entendemos por qué pasa. Es más, si cada uno de los que ve este video y tiene esa cuota y se siente identificado con eso y nos pone un like, seguro vamos a tener tantos likes como visitas. Pero bueno, más allá de eso, vamos a hablar por qué esta moto tiene esa gran cuota pasional. Normalmente el que viaja y quiere recorrer el país a velocidades máximas permitidas como mucho, y es si son esos viajeros que viajan a 100, 120, 130 y no más, por ahí no son los que van a estar buscando esta moto. ¿Por qué? Porque para eso están los motores bicilíndricos que consumen menos combustible, que tienen carrera más larga, que la potencia la consiguen a muchas menos revoluciones. Entonces son motos que tienen torque para salir, para viajar relajados, a pocas revoluciones, con un consumo más moderado de combustible, a menos revoluciones, lo que implica que los motores también duren más tiempo y se puedan hacer muchos más kilómetros y demás. Pero el que compra esta moto es ese que le gusta viajar a buenas velocidades y cada tanto hacer una tirada, pasar los 200 kilómetros por hora y sentir esa adrenalina y eso que nos da esta moto y que normalmente las traen no nos pueden dar. ¿Y por qué? Porque esta moto está equipada con un motor de 4 cilindros. ¿Y qué es lo que diferencia un motor de 4 cilindros a un motor de 2? Bueno, justamente los motores de 4 cilindros lo que nos permiten es que el recorrido del pistón sea muy cortito, porque un 600 de 4 cilindros son 4, para decirlo burdamente, 4 motores de 150 centímetros cúbicos juntos. Entonces, ¿qué pasa? Los pistones son tan chiquitos que la carrera del pistón se hace cortita por más que no sea un motor super cuadrado, que en este caso además es un motor super cuadrado. Em, Justamente esto lo que hace es que por cada vuelta de cigüeñal el recorrido del pistón, al ser corto, hace que la velocidad de ida y vuelta del pistón sea lenta. Entonces eso permite que se consiga muy buena potencia y a altas revoluciones. Al conseguir buena potencia a altas revoluciones, lo que hace es que con un cambio mucho más corto, con la misma caja de cambios por ahí de un TRK, el motor, al poder estirarlo hasta las 11.500 revoluciones, donde tenemos la máxima potencia, y poder pasar obviamente por un porcentaje esa cantidad de revoluciones, logramos que la moto con un cambio muy corto consiga muchísima velocidad. Entonces es por eso que estos motores de 4 cilindros consiguen altísimas velocidades, a diferencia de un motor que tiene la misma potencia de 2 cilindros. Por ejemplo, un Z650 tiene 70 y algo de caballos, por lo que no estaría muy lejos de este motor en relación a potencia, pero lo consigue a un régimen más bajo de revoluciones. Entonces el Z650 apenas supera los 200 km por hora y esta moto puede llegar a pasar los 230. Entonces es ahí donde esta moto cobra sentido, en esa virtud de tener un motor que, si bien no es el motor de un Ninja 600, el motor de un R6 o el motor de un super deportivo de 600 centímetros cúbicos, que tienen una compresión
mayor, que si bien este es un motor de buena compresión, porque tiene 11,5 a 1, no es un motor de altísima compresión que supera los 12 a 1, que nos obliga a utilizar combustible sí o sí de 98 octanos o más para evitar la autodetonación, que es el gran problema de los motores que tienen demasiada compresión. Pero lógicamente como virtud tiene que puede lograr una potencia superior. En esa pequeña diferencia logra una potencia muy superior. Es por eso que esta moto de 600 centímetros cúbicos también tiene 82 caballos en vez de los 120 caballos que tiene un superdeportivo. Pero por otro lado, también son todavía de carrera mucho más corta y las válvulas son más grandes, los cuerpos de la alimentación de la inyección también son más grandes y tiene bocas de mayor tamaño y demás, entonces logran ese plus. Pero esos motores no nos servirían en una moto como esta, porque si bien podríamos todavía superar la potencia, ya la velocidad máxima excesiva que tiene esta moto la podríamos superar. El problema que tiene es que el consumo de combustible también se dispara muchísimo y a la vez la vida útil del motor se acorta un montón. ¿Por qué? Porque son motores que duran poco porque están todo el tiempo revolucionando demasiado, la potencia la tienen muy arriba y terminan siendo motores que están muy bien para las pistas, pero tienen una vida útil corta. Entonces el que tiene esta moto que va a hacer muchísimos kilómetros, ese motor no le serviría. Pero en contraparte el motor que equipa esta moto sí es muy adecuado porque son motores que duran mucho, de 4 cilindros que permiten buenas velocidades finales y tener ese plus de adrenalina que cualquier moto trail de 2 cilindros no nos podría dar. Entonces por eso que esta moto realmente es una moto muy pasional y que está buscando esta moto realmente quiere este tipo de moto. Con respecto al equipamiento de freno, en Europa viene con pinzas Brembo que incluso son de anclaje radial, que la horquilla nos permite un anclaje radial para este tipo de pinza y además son de 4 pistones, o sea el equipamiento realmente de frenada es supremo. Con respecto al anclaje radial, es justamente un anclaje que es muy moderno porque permite, y esto es pura ingeniería, con menos material lograr un anclaje que sea más sólido. Entonces, al tener menos flexibilidad, que es menos que milimétrica, permite un tacto mejor y mayor eficacia en el frenado. Bueno, justamente por esto también es de lo que nosotros hablamos, que es una moto que realmente está muy bien construida, a pesar de ser una moto de un precio muy contenido. El precio contenido no es por ser una moto ni de mala calidad ni de componentes ni de componentes simples, sino que tiene realmente muy buenos componentes y muy buena calidad, y la marca prefiere acotar un poco la ganancia, pero darnos realmente un modelo muy competitivo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las suspensiones y de la frenada. Con respecto a las suspensiones, realmente tiene un sistema de suspensión de primera, que no solamente es de buena calidad, sino que es de última generación y muy robusto. Es de última generación porque justamente Benelli ha decidido utilizar desde las motos de entrada de gama el sistema de horquilla invertido en su tren delantero, que además tiene anclaje radial para la pinza de freno. El sistema de horquilla invertido, la ventaja que tiene es que por tener justamente la parte pesada de la horquilla agarrada de la moto y no agarrada a la rueda, evita sumar peso justamente a la rueda y entonces evitar tener una inercia excesiva que genere rebote. El rebote se soluciona teniendo un amortiguador, digamos, con mayor dureza para que no pierda adherencia la rueda al piso cuando agarramos terrenos irregulares. Terrenos irregulares que pueden ser pequeños baches en el pavimento, no es que vamos a hacer off-road con esta moto. Pero esos pequeños baches y cortes en el pavimento hace que la rueda rebote, que salte y en una curva o en una frenada, obviamente estamos perdiendo adherencia. Este sistema de suspensiones, que si bien no es algo muy moderno, porque BMW fue el que empezó a usarlo y lo empezó a usar hace más de 60 años,
Es moderno en cuanto a este tipo de motos contemporáneas, digamos. Hasta no hace mucho tiempo no se utilizaba, excepto en motos de alta gama o, por ejemplo, Kawasaki que lo usaba en el KLX 650, por ejemplo, en motos, pero que ya son de competición. Con respecto a la suspensión trasera, tiene un basculante construido en aluminio, también muy liviano y muy efectivo, y eso lo agradecemos porque la mayoría de los modelos de Benelli, su basculante trasero está construido en caño y es un basculante que realmente pesa mucho, que está inspirado, por no decir replicado, del que utilizaba la R6N de Kawasaki, que es un modelo descontinuado, una Naked muy exitosa, pero que justamente este basculante que fabrica Benelli peca de ser demasiado pesado, que también no solo le suma peso al conjunto, sino que también genera este efecto de rebote, si se quiere, en el eje trasero, porque es mucha inercia que genera en la parte móvil justamente. Ahora, con respecto a la frenada, tiene en su parte delantera discos de 320 milímetros flotantes. Esto también es muy interesante, porque el disco flotante, la utilidad que tiene justamente es que cuando se exige demasiado el disco y se calienta, tiende a tener pequeñas deformaciones. Esas pequeñas deformaciones, cuando el disco se enfría, técnicamente desaparecen, pero sí se siente en la frenada, la frenada errática, que es obviamente en una frenada límite hace que se pueda perder adherencia también. Y por otro lado, si nosotros andamos en lluvia, hacemos una frenada muy excesiva y el disco se enfría porque se moja de golpe, puede quedar con una pequeña deformación. Esas deformaciones justamente las absorbe este sistema del disco semiflotante, que permite un pequeño movimiento, y eso justamente es para que si existe algún tipo de deformación no se note. Es realmente una solución que se ha inventado hace un buen tiempo y se está incorporando mucho también en las motos modernas. Y con respecto a lo que son las pinzas de freno, los caliper, en la parte delantera utiliza caliper de 4 pistones, realmente muy robustos, casi sobredimensionados, y en la parte trasera utiliza pinza monopistón. Pero bueno, la filosofía de esta marca de darnos productos de buena calidad, última generación, y además ese plus, sobre todo en lo que es la robustez general de la moto, poniendo horquillas muy resistentes y caliper de freno un poco dimensionados, sobredimensionados, al igual que discos dobles en motos a partir de 300 centímetros cúbicos. Bueno, esta no escapa a la excepción, aunque claro está que es más adecuado en este modelo en particular el disco doble con caliper de 4 pistones. Ahora, con respecto al instrumental, ahí es donde peca un poco esta moto de algo espartana. ¿Por qué? Porque el instrumental está bien, es atractivo, es lindo, el tacómetro es analógico, que eso realmente nos gusta más a que si fuese digital porque es de mejor lectura. Pero bueno, eso es una cuestión personal. El problema que tiene es que las motos viajeras realmente necesitan tener una pequeña computadora que por lo menos nos diga qué recorrido podemos hacer con el combustible que nos queda. Porque el medidor, que es por rayitas, una rayita, dos rayitas, nosotros no sabemos cuántos kilómetros podemos hacer. Y si bien tenemos una gran autonomía en esta moto, el problema que tiene es que al no saber cuántos kilómetros vamos a poder hacer, vamos a terminar cargando constantemente en un viaje y justamente vamos a perder ese plus de ventaja de tener una autonomía muy grande. Se solucionaría con algo tan simple como una pequeña computadora que la tiene incluso motos como KTM de 125 centímetros cúbicos, que no lo necesita tanto como esta, y en este caso que lo necesitaría no lo tiene.